Saludos, país, muchas bendiciones para todos, para todas. Aquí se inicia Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. El país envuelto en sus dilemas. El ministro de Salud Pública dice que deben optar por declarar un estado de epidemia nacional y ordenarán el uso obligatorio de mascarilla. Pero eso lo dispuso el presidente por decreto hace más de un mes. Y todo lo que estamos viendo no pudieron preverlo. Pero bueno, son de las cosas de Dios en este país. ¡Ah, mundo el nuestro! Miren, en el año 1917 nació en San Pedro de Macorís, nació una niña, Carmen Natalia Martínez Bonilla, una poeta excepcional, antitrujillista, una mujer de una vocación democrática desde niña. Parece que lo trajo de la familia. Y hay un poema de Carmen Natalia, Un hombre tras las rejas. Formidable, pero también hay un poema de ella, En marcha. Eso hay que oírlo, eso hay que oírlo. Nació en 1917. Y en el 30 es que viene la dictadura de Trujillo. Y nace cuando la ocupación norteamericana aquí. Y este poema, Un hombre tras las rejas. Estoy aquí, un hombre tras las rejas, un hombre solo, abierto, desmembrado, un hombre con las manos rotas, y rotos los oídos, y rota la palabra, y roto el pensamiento, y roto el ojo inmenso, febril, desorbitado, y roto el sexo entre los muslos rotos, un hombre tras las rejas, deshecho, mutilado. Y con este poema ella está refiriendo a toda la tortura en los tiempos de la tiranía. A Carmen Natalia hay que repensarla, hay que traerla a estos tiempos y desde ella ver lo que acontece hoy en nuestro tiempo. No podemos nunca jamás borrar la memoria, olvidar la historia. Eso es muy peligroso para un pueblo que está en construcción de la democracia. Olvidar la historia. Viernes, tiempo de hablar de poesía, compartir un verso y desde él repensar las cosas que estamos viendo, no solo en el país, sino en todo el Caribe, América Central, todo el continente americano y lo que pasa con la humanidad de estos tiempos. Hoy tenemos unos invitados muy especiales desde Panamá, con nosotros Sharon Springer Félix, Manao Ramírez, y no sé si Pedro Silva lo tenemos ya en contacto. Parece que a Pedro no. Yo que pensaba empezar con Pedro la conversación, porque Pedro es un periodista panameño que anda en las calles. Pero bueno, en lo que Pedro aparece, o logramos hacer el contacto con Pedro, que ayer, bueno, ahí está Pedro, ahí tengo a Pedro Silva. Manao, saludos, Pedro, saludos. Saludos, ¿cómo están? Muy bien, desde la del merengue, siempre contento, incluso hasta para luchar aquí somos felices. Quisqueya tiene una gran historia de lucha que no se puede ignorar y que tenemos que admirar siempre. Manao, ¿cómo anda? Manao es salvadoreño, que vive en Panamá. Él es panameño ya, él es de todo, y yo soy salvadoreño también, y soy dominicano. Coño, pero estos tigres son una vaina, como decimos aquí. Bueno, Manao, tú eres salvadoreño, ¿verdad? El audio. No se te escucha, Manu. El audio. No se escucha. Manao, prender el audio. ¿Ahora sí? Ahora sí me escucho. Ah, ok. Bueno, sí. Manu Ramírez, un saludo para todo Quisqueya. Esperando pues que esta situación mejore también. Efectivamente nací en El Salvador, pero ya tengo pues bastante rato de estar por estas tierras, ya mitad panameño casi, y nos toca, igual que como decías al principio, lidiar con una situación en América Latina que presenta demasiados retos que han nacido desde el principio de nuestras llamadas repúblicas y que se ha ido perpetuando y tenemos que tener esa memoria histórica presente, hacer una memoria colectiva para ir superando situaciones
tan, pero tan horribles que se mantienen vivas y, como dijera Galeano, las venas abiertas todavía están ahí. Están abiertas y sangrando. Sharon, ¿cómo anda la vida? Sharon me dice que ella es panameña, pero que parte de su ancestralidad es boricua. Así es, cerquita de Quisqueya. Así. Bueno, súper contenta de estar acá con ustedes, La Voz del Cambio. Estamos en el medio de la ciudad de Panamá y bueno, así que cualquier bulla de loro, aquí puede pasar cualquier cosa porque estamos en el centro. Buses. Y estamos muy, muy contentos. Hay mucha esperanza pese a todos los días que se están viviendo por acá, que como saben, Panamá está experimentando un rebrote de la pandemia, pero también estamos experimentando otras pandemias que están saliendo, como el racismo, la discriminación, y bueno, gracias por invitarnos a hablar de todo esto. La humanidad está ante mucha pandemia. A propósito del oro, creo que dijiste, en el parqueo del edificio donde vivo, tenemos muchos árboles y toda la tarde tengo ahí una fiesta de canto con las cotorras. Cientos y cientos de cotorras ahí en el parqueo sobre el carro. A veces hacen su cosa y me la tiran sobre el carro. Tengo que estar lavando el carro. Pero el canto, el concierto que me regalan compensa que me embarren el carro. Y lo compensa, porque aquello no tiene precio. Mira, aquí lo del COVID es serio, muy serio. En Panamá, en principio, como que la cosa andaba bien, pero ahora hay una proyección espantosa. Hay una proyección de 120,000 muertos, según veo en las redes, pero además veo mucho escándalo con el tema de corrupción. Se cuestiona que si la gobernadora anda repartiendo funditas de alimentos, ella parece que no está para eso, pero entonces critican a los diputados o no critican a la gobernadora. Dicen que la gobernadora es parte de los medios y que por eso los medios no la critican. Tengo la información de que Pedro Silva anda en las calles monitoreando lo que está pasando con el tema de la pandemia, con lo del COVID. Hay muchas cosas ahí que quisiera conocer con Pedro, sobre todo porque está en la calle. Y la gente que está en la calle como que merece respeto, ¿verdad? Y mucho más consideración. Manao y Sharon están más en la oficina, más tranquilos, más seguros, más cuidados. Hay un escándalo ahí en Panamá con el tema del hospital modular, una corrupción. También aquí pasa esto con los sobreprecios. Hubo una oferta para donar un hospital de unas 1.500 camas, que en la proyección que se hace serían unos 180 millones de pesos. Sin embargo, el gobierno opta por construir una de apenas 100 camas y tiene un costo de 12 millones y por eso está la proyección a 180 millones. Decidir construir una de 100 camas en vez de recibir una donada de 1.500 camas, como que son cosas que no se explican. A ver si Pedro, que anda en la calle y está en medio de esta varaunda, ¿no? De este desastre, nos explica qué pasa en Panamá con lo del COVID y todas estas expectativas que hay, el tema de la corrupción y esto que comento. Adelante, Pedro. Bueno, sí, mi nombre es Pedro Silva de Panamá. Saludos hasta la República Dominicana, a la gente de Quisqueya y todo el Caribe. Saludos a mis compañeros Manu Ramírez y Sharon Pringle Félix, que ellos tienen una misión importante también, que es desde la base, cómo hacer cosas que yo no podría hacer, porque ellos tienen esas palabras que acomodan este sentir. Sí, mira, te comento, yo estoy trabajando desde mi comunidad, donde se está haciendo las cosas un poco equitativas desde el gobierno local, que fue la primera iniciativa del Estado, darle a los gobiernos locales, a los representantes, como se le dice acá, de corregimiento, la potestad de entregar lo que era la ayuda solidaria, sea en bonos o sea en una bolsa solidaria. Y la verdad es que acá no se ha hecho el estudio para que sean $80, no se hizo el estudio ni social ni científico para que en una casa donde hay numerosas familias se entregue un bono de $80. Entonces, todo esto fue levantando una situación de crisis, porque fue hundando la crisis sanitaria más la crisis social y la crisis económica, que la fuimos descubriendo a lo largo de los días, ¿no? Entonces también fuera ya de mi corregimiento, fuera ya de mi entorno, me encuentro con la situación de
en otros lugares los jefes locales, los gobiernos locales no han hecho el trabajo, no hicieron el trabajo de apuntar a las personas para que reciban los bonos electrónicos, no hicieron el trabajo para entregar los bonos, los bonos solidarios de los $80, y sin embargo la población no organizada, y te digo la población no organizada, es porque hacen un levantamiento espontáneo, sin saber a qué se van a enfrentar. Esa es la experiencia, saber a qué se van a enfrentar, con su protesta legítima, porque son familias numerosas que ellos dicen, no me traigas la bolsa de comida, que solamente si acaso dura 2 días, 2 días en una casa de 3 personas, si acaso duran 2 días. Nosotros necesitamos los $80 para poder comprar así medicinas, para poder comprar así útiles de aseo, para poder comprar así, sea estos pañales para adultos, pañales para niños, latas de leche para los niños, comida especial si alguna persona necesita una dieta por una enfermedad. Entonces va creciendo esto en los barrios populares, esta molestia. Que se va extendiendo por Panamá Este, por Panamá Oeste, Colón, otras provincias para el lado occidente de la República de Panamá. Y encontramos esta situación de que no solo es empeora la crisis sanitaria, porque nos hablan de una cuarentena, nos hablan de quedarnos en casa, sin embargo el Estado no cumple, no está cumpliendo con la situación de entregarle a estas familias los productos necesarios, el dinero necesario para poder quedarse en casa y cumplir con la cuarentena. Y después, los medios de comunicación tradicionales hacen la propaganda del que realmente el que tiene la culpa de esto es la población. Cuando la población, si nos damos cuenta, hay cerca de 250,000 de personas que han quedado cesadas en su trabajo. Entonces, y más eso se suma de que en Panamá tenemos una gran población de panameños y panameñas de que trabajan del día a día, del trabajo informal, que muchos de ellos también son extranjeros, una gran colonia de compañeros venezolanos, compañeros colombianos, dominicanos, nicaragüenses, que son la mayor colonia que hay acá en Panamá. Y entonces estas personas ahora no están recibiendo tampoco la ayuda. En Santana ayer, que es un barrio popular de la ciudad de Panamá, nos encontramos una protesta donde un profesor universitario acompaña a un grupo de hombres y mujeres extranjeras porque no están incluidos dentro de esta ayuda solidaria que prometió dar el país. Y también se abre la profobia y la xenofobia, porque mucha gente no le está entregando a los extranjeros. En la barriada de Calle O, donde yo estuve, la experiencia de la protesta social no organizada, ellos se organizaron para darle ayuda solidaria a los extranjeros, porque bien o mal, los panameños tenemos una familia, tenemos a alguien que siempre nos lleva algo, y entonces ellos lo poco que reciben lo comparten con los compañeros extranjeros que no están apuntados dentro de lo que es los bonos sociales. Y entonces ahí es donde se va acrecentando la crisis, con una situación económica y social de una profobia, una xenofobia, y también un racismo y una discriminación, ¿no? También, no sé si Sharon y Manu se dieron cuenta que hay una compañía acá en entrega Apetito 24, que es una compañía donde hay motorizados, que su mayoría son extranjeros, donde entregan comida de los restaurantes que están funcionando con el delivery, donde un policía le dispara en un momento confuso a un joven extranjero, a un joven venezolano, y queda regado en el piso. Y aquí no hubo una mayor incidencia, no hubo una mayor discusión por este joven. Se habla desde la posición de izquierda a derecha, pero en este momento esto es un obrero.
Y nosotros como izquierda, tengo un llamamiento autocrítico, nosotros como izquierda tenemos que salvaguardar la vida de los obreros y las obreras que estén en el istmo, porque comenzaron con los extranjeros, pero posteriormente vienen los nacionales, en los que vamos a sufrir estas anomalías, que un policía te dispare a mansalva en tu rodilla y tú quedes ahí. Y no hay una oposición o una situación de protesta contra esta. Bueno, en el fondo, la cuestión no es si es extranjero o no. La cuestión es la condición de pobre, que es lo fundamental. Exacto. Los pobres, sean extranjeros o sean nacionales, van a ser siempre excluidos y víctimas de represión, de discriminación y de una violencia que se ejerce desde el Estado contra la pobrecía. A ver, Pedro, si Sharon nos ayuda a ampliar un poco más el enfoque de la realidad hoy en Panamá con el tema del COVID-19 y lo que está pasando la sociedad. Aquí la cosa es grave. Claro que sí. Para acotar a lo que ha dicho Pedro, estamos viviendo un contexto que también mira un poco lo que está pasando en los Estados Unidos con esta represión, ¿verdad?, policial. Y ya venía acentuando, porque es que la pandemia viene a acentuar otros problemas que ya estábamos teniendo y que venían hirviendo y que se venían gestando como una olla de presión. Estamos hablando de la xenofobia. En Panamá hay xenofobia. No le queremos llamar así, es disfrazada, pero está allí. Y es mayormente contra la población venezolana y esa es una realidad. Entonces, el hecho que cita Pedro es muy grave, pero también todo lo que viven otras personas, cómo está viviendo, yo creo que tenemos que preguntarnos, ¿cómo está viviendo una persona extranjera que no tiene residencia en la pandemia? Eso no nos lo estamos preguntando. Y no se han activado dentro de este periodo de pandemia. Parece un poco, por supuesto, que nadie estaba preparado para la pandemia, pero hay una serie de improvisaciones que se están dando que ponen en detrimento la vida de muchas personas. Ahora bien, haciendo también una autocrítica, como mencionó Pedro, tenemos que ver qué está pasando con el movimiento social y algunas organizaciones. No podemos negar lo que está pasando. La pandemia nos agarró así y hay los 3 primeros meses una desmovilización del pensamiento, de las ideas, de saber para dónde vamos, qué hacemos. Lo que pasó, por ejemplo, con George Floyd en Estados Unidos, con el colectivo SPADEM, empezamos una campaña que se llama Stop Racismo y pedimos la ayuda a muchos defensores de derechos humanos y defensoras y la respuesta fue menos del 50%. Y Pedro quizás podrá ahondar más sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que también en el día después, como lo ha llamado el gobierno, también tendremos que hacer reflexiones de qué nuevas estrategias vamos a seguir para reinstalarnos a mí no me gusta la palabra normalidad, en esta nueva práctica de vida una vez pasada la pandemia, que va a demorar mucho porque Panamá está en un rebrote. Entonces, y ver desde allí que todas las acciones educativas se las hemos dejado al gobierno y que las está improvisando y eso no lo podemos negar. Está improvisando. Entonces, ¿qué pasó con las organizaciones? ¿Qué nos pasó a las organizaciones? No hay campañas de educomunicación, por ejemplo, no las hay. Tenemos un gremio educativo que acaba de levantarse hace un par de semanas y con mucho pesar está pidiendo computadoras para instalar el tema de las clases. Para una persona como yo que trabaja en las zonas comarcales, sabe perfectamente que las computadoras son subutilizadas en las zonas comarcales. Por tanto, no podemos ahorita instalar medidas improvisadas acá debajo del brazo para meter a toda la población estudiantil en eso. Entonces, son medidas que se están dando ahí como para reaccionar y no estamos pensando en toda la población estudiantil. Algunos, por ejemplo, algo así como muy grave que veo, y para lo cual estoy haciendo un artículo, es un tema de que se están dando clases por televisión. O sea, estamos pensando que toda la población estudiantil tiene acceso a televisión. En ese lugar,
la población tiene acceso a clases de 40 y tantos minutos a casi una hora. En radio, o sea, la gente que no tiene televisión tiene que irse a la radio. En radio son 10 minutos por materia. ¿Qué se puede aprender en 10 minutos? Y algunos estudiantes están dando clases en Zoom, pero hay gente que no tiene ni para comer en estos momentos en Panamá. ¿Cómo va a comprar una tarjeta para instalar un Zoom? O sea, no estamos teniendo una lectura, ¿verdad?, crítica de la realidad que nos demanda la educación. Tienes que hacer una lectura del contexto, es lo primero que se hace. Y acá estamos no solo a 3 meses después, no solamente seguimos improvisando, sino como que no nos ponemos de acuerdo en qué realmente se tiene que hacer. O sea, no hay un diálogo ni siquiera por Zoom para entender qué se va a hacer y que no se afecte más gente de la que ya se está afectando. Porque no podemos pensar que todos los padres y todas las madres, aunque los maestros no estén dando clase, van a estudiar con sus hijos e hijas. Está el estrés, está la violencia intrafamiliar. Entonces, estamos en un momento bastante caótico en Panamá, donde creo que tenemos que seguirnos uniendo y movilizar más conciencias, ¿verdad? Movilizar más conciencias para gestionar cosas que sabemos que el gobierno no las está haciendo. Parece que el caos fue planificado, con la complacencia de nuestros gobiernos en todo el continente y en el tercer mundo, porque lo del virus se conoce en diciembre en China, empieza a atacar todo el mes de enero, llega a Italia, llega a España, y por estos lados eso no iba a llegar porque estaba tan lejos. Claro que sí, que lo sabían, y los médicos de todo el continente lo estuvieron planteando. Nuestro gobierno no se prepararon para aquello, esperaron lo último cuando ya se asentara el virus en toda nuestra parte, en nuestros países. Pedro decía que prefieren dar la bolsita con alimento y no los $80, porque no son dinero del funcionario como persona, son fondos públicos, o de un préstamo, o de un programa, o del presupuesto de cada nación, y entonces la compra permite la corrupción, la coima. Por eso no van a entregar el dinero en efectivo. Prefieren la compra a la bolsa porque le deja una ganancia, ¿no? Manao Ramírez, ¿cómo ve el panorama planteado en Panamá? Quizás por tu condición de salvadoreño, aunque Pedro dice que ya era panameño, tendrá quizás más vínculos con otros, a mí no me gusta la palabra extranjero, con otros nacionales que residen en Panamá. ¿Cómo tú observas ese cuadro? Bueno, mira, hay que tener bien claro algo, y es que Panamá se forja con el cruce constante, el encuentro constante de diferentes nacionalidades. Acá siempre ha sido un punto ancestralmente de encuentro de las culturas. Y me voy a ir un poquito más atrás para que entendamos que el Istmo tiene un papel protagónico en el paso migratorio de lo que conocemos como Mesoamérica hacia Sudamérica. Y cómo desde mi cultura o desde mis ancestros, que son los náhuatl, ocupaban parte de México para desplazarse por A o por B, llegaban hasta ciertas partes ocupando la costa pacífica para comunicarse con el sur. Tradicionalmente ha sido así, y por consecuencia eso viene con herencia de los desplazamientos, y no necesariamente para quedarse, sino para hacer un paso. Históricamente se perpetúa con la llegada de la conquista, se acentúa un centro acá y se mantiene ese paso. Es bien importante tener en cuenta esto. O sea, esto no es nuevo, ha sido constantemente dentro del Istmo la movilidad de diferentes nacionalidades. Ahora bien, de igual manera, tenemos que tener presente algo que ha estado marcado acá, y es que tenemos apenas quizás 20 años de habernos quitado de un vecino que teníamos acá, y durante mucho tiempo se hablaba de la quinta frontera, que teníamos una franja de ocupación y que no nos permitía tener una soberanía nacional. Eso también te va generando otros matices y te va sembrando, quieras o no,
ciertos comportamientos de réplica dentro de la idiosincrasia panameña. Hay algo bien interesante que tenemos que no olvidar dentro de todo este proceso, y es que constantemente se nos ha ido creando una cultura de creer o de asumir que tenemos una realidad que realmente no vivimos. Eso es bien importante también tenerlo. Se nos ha ido creando una visión, y si tú te fijas, las postales que te mandan, lo que te venden del país, te hablan aún del Miami chiquito, te hablan del Miami pequeño en Centroamérica, pero nosotros vivimos a unas cuantas cuadras de esas postales y nos damos cuenta que la realidad es nula y que hay dos realidades, hay 2 o 3 países quizás dentro de este pequeño espacio. Las oportunidades se han ido cerrando, y para darte datos que hay que actualizarlos porque se nos ha ido corriendo un poco el tiempo y no se ha hecho de parte de la Contraloría actualizaciones pertinentes. Una es que hasta hace 2 años atrás aquí teníamos 198,000 espacios de habitación disponibles. Sin embargo, teníamos 98,000 familias sin derecho a la vivienda. ¿Qué te teníamos un superávit en tema de vivienda, pero es inalcanzable 98,000 familias que no pueden comprar una vivienda. Eso es alarmante y te pone en el panorama de cómo estamos socialmente construidos en Panamá. La otra situación es que se habla de aumentos salariales, pero no se habla de cómo se especula y cómo se somete al juicio empresarial para dictar los programas que va a hacer. Entonces, a eso hay que agregarle toda la presión económica y todo el caos económico que tenemos a nivel internacional. Dependemos, al igual que muchos países de América Latina, de la economía estadounidense. Tristemente es así. Y ya la economía estadounidense de todos es conocida, venía a pique. Y esto generó una crisis mucho mayor. Dato bien importante, 260,000 personas han perdido su trabajo durante la pandemia en Panamá. ¿Qué significa esto? Si teníamos un umbral de pobreza de un porcentaje X, se nos ha incrementado en estos 3 meses hasta un 30 o 35%. Y a eso hay que agregarle que te venden el país como un destino donde te hacen creer a los países más favorecidos que tú llegas a Panamá y vas a encontrar las monedas tiradas y vas a encontrar los billetes tirados porque aquí es fácil hacer dinero. Pero no, realmente no. Es un país que, al igual que todo el istmo centroamericano, sufre desigualdad en sistema de salud, desigualdad en temas educativos y desigualdad, pero así lacerada, en tema de los salarios. Eso hay que tenerlo bien claro, porque este país también tiene una composición para pagarte o retribuirte por zonas, y no es lo mismo ganar en Ciudad de Panamá por hacer una actividad X que ganarla en la provincia más pegada a Colombia, por ejemplo. Es menos pagada. Eso dando hacia las urbes como la Ciudad de Panamá, y eso vaya creando con el paso del tiempo cinturones de pobreza que se van sintiendo con mayor frecuencia. Aunado a esto, los desplazamientos por diferentes circunstancias, que en la mayoría los extranjeros que llegamos acá venimos huyendo de peligros en nuestros países de origen. Y hay que tener en cuenta algo. Panamá tenía hasta hace unos 10 años atrás, tengo más de 10 años de estar acá, hasta 10 años atrás tenía en muchos de los casos, según los organismos que se dedican a ayuda migratoria, por lo menos de cada 6 migrantes que llegaban y hacían su proceso, por lo menos 4 de cada 6 iban a pasar por algún tipo de estafa por abogados.
en los que se les cobraba gran cantidad para regular, pero cuando iban a ver sus procesos eran falseados. Y eso ha generado una cantidad de extranjeros que no han podido alcanzar la legalidad por haber sido no solo una vez, sino 2 o 3 veces de este tipo de mecanismo. Entonces, luego de esto llega con toda la mala intención de abrir las puertas y crear un sistema de apertura migratoria, pero que al final no daba garantías, ni sociales, ni jurídicas, para quienes llegaban acá. Pero eso generó de diferentes países a llegar acá y hacer creer que Panamá estaba creciendo, pero realmente se hizo toda una especulación que generó el crecimiento de la deuda externa de un 60%, creo que más. Entonces, hemos quedado en un limbo económico, no tenemos seguridad jurídica para los extranjeros y creo que con esto se va a agravar y van a surgir nuevas medidas para poder reajustar y qué va a pasar con toda la población extranjera que estaba trabajando acá. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, si estamos nosotros en medio de una situación como la pandemia, lo único que va a pasar ahorita es que se ha acentuado mayormente los comportamientos xenofóbicos. Tristemente es así. Si bien es cierto, hay iniciativas de personas de manera muy particular de la solidaridad hacia el extranjero, como lo manifestaba Pedro, estructuralmente sigue existiendo un discurso bien silente pero bien trabajado de cómo hacer culpabilidad de que la medicina no existe por culpa de los extranjeros, que la educación está mala o que los trabajos se nos acaban por culpa de los extranjeros. Pero mentira, tenemos una estructura que no nos permite avanzar, ni a unos ni a otros. Y quien llega a este país mira esto como una finca de la cual sacar provecho, pagar los favores políticos y después de eso, ¿qué? Bueno, el tiempo aquí se nos venció. Hay que hacer programas especiales con cada uno de ustedes por separado. Son 3/4 bates. Además va a quedar pendiente un encuentro para la poesía, que ya hoy el tiempo no nos alcanza por la plataforma que estamos usando, que solo nos permite 40 minutos y hay que parar y volver a iniciar. Quiero agradecer primero a Gilma Camargo, que me permitió el contacto con Sharon y Sharon con ustedes. Ya nos seguiremos comunicando, mirándonos y vamos a hacer programas especiales con uno en particular, porque así con los 3 contra 1 no vale, así no puedo, son 3/4 bates. Decían que Pedro era de poco hablar, y si hablara, Pedro, si hablara, yo creo que Sharon ahí me mintió, Pedro. Dijo, no, a Pedro no le gusta hablar, yo tuve que forzar. Y si hablara. Aquí hay una hermandad, una hermandad. Caribe, Centroamérica. Un abrazo, Manao, otro abrazo. Sharon, muchísimas gracias, otro abrazo para ti. Nos vemos en un momento más adelante, ¿no? En la semana que viene, ya veremos, coordinamos. Gracias por estar con nosotros desde la ciudad de Panamá. A ustedes no se muevan de ahí, que hay mucho más en Voz para el Cambio con la pastora Jenny Matos.